Revisamos información en materia internacional. En este momento está en desarrollo el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC. Para eso nos acompaña Ramiro Escobar, analista internacional y además profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes. Buenos días, gracias por la invitación, la llamada y esa entrevista. Ramiro, quisiéramos explicarle un poco más a la audiencia la importancia que tiene esta cumbre que se está llevando a cabo en Lima, Perú, y además, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta cooperación económica donde están participando estas regiones Asia-Pacífico y la importancia que también tiene la llegada de Estados Unidos y China, superpotencias. Bueno, APEC es el Foro Económico Asia-Pacífico que integra 21 economías. Se habla de 21 economías porque todos los integrantes de APEC no son países o estados exactamente. Por ejemplo, Taiwán, llamada también China Taipei o la República de China, no es considerado un país o un estado por la mayoría de la comunidad mundial. Y Hong Kong es un miembro por cuenta propia de APEC y es una región de China. Y es más, China considera a Taiwán una provincia rebelde, pero increíblemente en APEC están Hong Kong por separado, Taiwán por separado, China por su parte, está Rusia, está Estados Unidos. Por eso se habla de 21 economías y se evita decir 21 países, porque si no se estaría reconociendo a Taiwán como un país y eso provocaría el rechazo de China. Son economías que representan más del 50% del PIB mundial y más del 40% del comercio internacional. Son países fuertes, también están Filipinas, Japón, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Estados Unidos, Australia. Países de los más disímiles en cuanto al peso económico y en cuanto a la importancia política. Pero, business on business, han podido mantener esta asociación, este foro, desde 1989, y esto ha servido para que, por ejemplo, se bajen los aranceles entre los países miembros de APEC, ¿no? Más o menos desde 16 a 5 o 6%, también para que se firmen tratados de libre comercio entre ellos. Ahora se está buscando firmar un tratado de libre comercio entre todos, para que se facilite el comercio internacional, lo que ha funcionado en gran medida, aunque con limitaciones. Pero un dato en este momento sobre el que podemos abundar es que ahora en APEC están países que tienen serios conflictos políticos y hasta bélicos en alguna medida, como Rusia y Estados Unidos, ¿no? Que están involucrados en el conflicto en Ucrania, ¿no? Y Taiwán y China, la República Popular, tienen un conflicto político que por momentos se vuelve muy tenso. Y China tiene un conflicto con Japón y con Filipinas en el mar llamado el sur de China. Entonces, a pesar de estos conflictos, los negocios continúan, pero estos factores que provocan conflictividad entre los países a nivel político e incluso a nivel militar, en el caso de Ucrania, han hecho que ahora estas reuniones tengan una atmósfera un poco turbada, ¿no? Y un dato interesante es que viene Joe Biden, ya está en Lima, se va a reunir con Xi Jinping, Joe Biden de salida, ¿no? Y con la próxima llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que va a ser un problema, creo, para este foro y en general a nivel mundial, ¿no? Así es, Ramiro, estos son algunos de los temas que eclipsan lo que es este foro, pero también, como usted lo mencionaba, la visita de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, así como Xi Jinping de China, pero además enmarcados en lo que será la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Parece prepararse el terreno y además abordando temas como los que usted mencionaba anteriormente, sobre todo el conflicto Rusia-Ucrania, entre otros, pero ha llamado también la atención lo que ha dicho recientemente el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que se espera que hablen incluso con respecto a el tema de las armas nucleares, por ejemplo, y el temor que plantea las tropas norcoreanas en Rusia, según ha afirmado la OTAN, Estados Unidos, por ejemplo, y incluso el mismo bloque europeo. Bueno, si bien este foro es básicamente económico-comercial, este encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden y otros encuentros bilaterales que se están dando van a tener estos contenidos. Este es un foro donde no se puede hablar directamente en el foro de todos los participantes, de democracia y derechos humanos, porque hay países que tienen signos políticos muy distintos, ¿no? Formas de entender la democracia muy distintas. Hay países que tienen estándares democráticos muy bajos o que tienen claramente un corte autoritario, como Rusia, ¿no?
Pero en estas reuniones bilaterales se tocan estos temas porque están en la atmósfera global, están en la discusión, ¿no? ¿Qué pasa con la amenaza nuclear rusa? ¿Qué pasa con el conflicto en Ucrania? ¿Qué pasa en la Franja de Gaza? ¿No? Se dice, es un trascendido, que Joe Biden va a hablar con Xi Jinping sobre temas de democracia y derechos humanos fuera de la cumbre oficial. Vamos a ver cómo los plantea, porque China desde ayer, bueno, en realidad desde hace algunos años, pero desde ayer con mucha más fuerza, va a ser una presencia muy importante en el Perú y en América Latina como el aeropuerto de Chancay, que se ha inaugurado ayer. Entonces, una pregunta que flota en el debate público, en el debate político, y que creo que debería flotar más en el debate económico-comercial, es qué significan las inversiones chinas en la región, ¿no? ¿Qué van a significar a nivel económico, pero también a nivel político? Ahora, Ramiro, también quisiera saber un poco más sobre su análisis en lo que podrían ser algunos avances, negociaciones, en lo que será este foro. Entendemos cómo se eclipsa estos otros conflictos que por supuesto dividen a la comunidad internacional, pero en cuanto a comercio, inversiones, negociaciones que se puedan lograr y que sean de interés, por ejemplo, para los países latinoamericanos. Bueno, yo creo que la cumbre, más allá de la situación política tensa que hay acá en el Perú, seguramente lo han visto, hay protestas en la calle, está teniendo algunos éxitos. Por ejemplo, un anuncio de Japón es que le va a quitar la visa al Perú, ¿no? Lo que va a facilitar el flujo comercial entre Perú y Japón. También hay otro anuncio que es interesante y que tiene que ver con la presencia de Estados Unidos en esta zona, es que como Estados Unidos siente que está perdiendo terreno por la presencia china, ¿no? Que está invirtiendo acá con este megapuerto gigantesco y en otros países. Por ejemplo, ha anunciado que va a ponerse una instalación de la NASA en Punta Lobos, que es una playa que queda más o menos unos 60 kilómetros al sur de Lima, ¿no? Lo otro es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? El canciller Ernest Schaller, que es el canciller peruano, ha anunciado que se va a tratar de buscar un tratado de libre comercio entre todos los países. Hay otro dato que es importante, ¿no? Ahora se está hablando en este foro sobre crecimiento con sostenibilidad y resiliencia, lo que quiere decir que el factor ambiental climático está metido en la discusión. ¿Cómo se va a plasmar eso entre una lógica de hacer negocios a veces sin regulaciones y la necesidad de que esos negocios provoquen sostenibilidad en las sociedades? Es algo que se está discutiendo y esperemos la declaración final a ver qué se dice, pero el factor climático es interesante que también haya entrado a la discusión y también cómo el lema de la cumbre es empoderar, incluir, crecer. También se está hablando de empoderar más a las mujeres, a los pueblos indígenas. Lo que ocurre es que para que esto sea realidad, las sociedades de los estados, economías o regiones que están en APEC tienen que tener estabilidad social y política, tiene que haber más equidad, tiene que haber transparencia, tiene que haber instituciones más sólidas. Y eso, por ejemplo, es algo que en el Perú en este momento es muy complicado, porque hay Congreso con bajísima popularidad y una presidenta con bajísima popularidad, y protestas en las calles por la enorme inseguridad ciudadana que hay acá y que está creciendo. Entonces, todo lo que se acuerde en APEC tiene que estar asentado sobre una estabilidad social y política y una seguridad jurídica, porque si no, los negocios que se pueden anunciar pueden no llevarse de la mejor manera o pueden no llegar fácilmente a buen puerto con sociedades disfuncionales, ¿no? Muchísimas gracias, Ramiro, por acompañarnos en Noticias Globovisión Internacionales este viernes. Muchas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Igualmente, Ramiro Escobar, analista internacional y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más.